nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 29. Lucas 19, 29. Abramos nuestras Biblias confiando en que el Espíritu Santo nos dará revelación de esta palabra. Lucas 19, desde el versículo 29. Este pasaje que vamos a leer hoy lo encontramos en los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos relatan esa semana en la vida de Jerusalén, en la vida de Israel, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los discípulos, de aquellos que seguían a Jesucristo. Empiezan los acontecimientos a sucederse muy rápidamente. Y nos narra el evangelista Lucas en el capítulo 19, versículo 29, lo siguiente. Y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, era un monte sembrado de olivos, algo similar al olivar de San Isidro. ¿Cuántos han ido allí? Al olivar de San Isidro. Cuando estuve en ese monte de los olivos me pareció estar en San Isidro. Aunque en San Isidro es terreno, es llano, el monte de los olivos es un monte. Uno al estar en el monte de los olivos, un poco en alto, mira hacia abajo y corre el torrente de Cedrón, y al frente, sobre una colina, está la gran ciudad del rey, conocida así por el rey David, Jerusalén. Entonces dice que fue al monte de los olivos y envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, porque queda al frente de esta colina, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Le hallaron al burrito, y cuando desataron al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. ¿Qué maravillas habían visto? Nos relatan el Evangelio de Juan en el capítulo 12, los eventos que habían precedido a esta celebración, a esta aclamación al entrar a Jerusalén. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11 que Lázaro había muerto, y el maestro se acerca a Betania, y las hermanas de Lázaro le cuentan de la muerte de su hermano. Y cuando el maestro va a la tumba, la hermana de María le dice: maestro, pero ya huele mal, llevaba días de muerto y de sepultado. Y es el pasaje en el cual el maestro manda quitar la piedra y a viva voz dice: Lázaro, sal fuera. Imagínate que hubieras estado allí. Hubieras enterrado a tu vecino, hubieras enterrado a tu hermano, hubieras enterrado a tu primo, y alguien te lleva al cementerio y el maestro dice: levántate, sal fuera, y el muerto sale. La impresión había sido tal que la gente había empezado a seguir al maestro.
La multitud se pasaba la voz. Ya por 3 años él había sanado enfermos, había resucitado muertos también, pero esto era la culminación. Ya la gente decía, es evidente quién es él. Luego el maestro había ya ido a Betania y en Betania una mujer lo había ungido, derramando aceite sobre su cabeza. Y él había dicho, déjenla, porque lo que ella está haciendo va a enterarse la gente por los siglos. Y hasta el día de hoy esta mujer es recordada como una adoradora. Pero el maestro dijo, déjenla. Versículo 7 del capítulo 12 de Juan. Dejadla para el día de mi sepultura, ha guardado esto. ¿Qué había guardado? El perfume carísimo, perfume que se usaba para embalsamar a los muertos, que fue derramado sobre Jesús. Esa mujer se estaba anticipando. El día domingo dice que Jesús, montado en un pollino, va dirigiéndose a Jerusalén, la cuesta hacia arriba para entrar a Jerusalén. Y en esa cuesta, de acuerdo al Evangelio de Lucas, como estamos leyendo, la multitud empezó a clamarle, este es un hombre que resucita a los muertos, este tiene que ser aquel al cual hemos esperado por siglos. Entonces empieza la gran aclamación. ¿Y qué decía la gente? Lucas capítulo 19, versículo 38. Bendito, ¿quién? Fuerte. Otra vez. Bendito el Rey que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En el Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 21, que también relata lo mismo, el mismo acontecimiento. Dice, entrada triunfal a Jerusalén. Y nos cuenta exactamente lo mismo. En el versículo 9 dice que clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ese día corresponde a este día. El domingo cuando Jesús entra a Jerusalén. El maestro había entrado muchas veces antes a Jerusalén. Muchas veces había enseñado en el templo. Cuando tuvo la edad de 12 años, se había perdido en el templo. ¿Se acuerdan de ello? Se había perdido. Entonces María y José regresaron a buscarlo y lo encontraron enseñando en el templo. Es el templo de Jerusalén. Pero esta vez sería la última vez que entraría como el hijo de un carpintero, como el hijo adoptivo de José. Era la última vez que iba a entrar de esta forma, de esta manera. Y hoy día quiero que entendamos, el Espíritu Santo nos traiga revelación de quién es Jesucristo hoy. Porque muchas veces cuando pensamos en Jesús, la imagen que tenemos de Jesús es la imagen de aquel hombre, de aquella época, el hijo del carpintero y él mismo como carpintero humilde. Y es que así entró él a Jerusalén. Pero ya no es así. Él es el Rey de la gloria, el Señor de los señores. Su nombre, sobre todo nombre, no hay nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Así que esta es la última vez que va a entrar de esta manera. Gracias, Señor. La siguiente vez que iba a entrar a Jerusalén, iba a ser atado como un delincuente para ser juzgado. Entonces hoy día recordamos esta entrada triunfal a Jerusalén. Versículo 39 de Lucas capítulo 20 dice así. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 40, él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras aclamarían.
las piedras clamarían, las piedras cantarían, las piedras dirían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. ¿Por qué el maestro dice estas palabras? ¿Y por qué los fariseos se molestaron? Claro, estaban envidiosos, estaban celosos de Jesús. Uno de los evangelistas nos dice que al ver esta aclamación, ellos dijeron, el mundo se va tras él. Vieron a la gente aclamarlo de tal manera, de tal forma, que se preocuparon. Todo el mundo se va tras él. Claro, es cierto, estaban celosos, estaban envidiosos, ya venían persiguiéndolo y hablando cosas mal de él por 3 años. Pero esto para los fariseos era el colmo de los colmos. No solamente para los fariseos, para los sacerdotes, para los intérpretes de la ley. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Lo que pasa es que muchas veces al leer la Biblia resulta difícil entenderla. ¿Cuántos les ha sido difícil entender pasajes de la Biblia? Claro, el 100%. ¡Ah, qué difícil! Y a veces nos hemos desanimado de leerla. ¿Les ha pasado así? No entiendo nada. ¿Saben por qué no entendemos? Por 2 razones concretas. ¿Por qué se nos hace difícil entender? Primero, porque leemos como si se tratara un libro cualquiera que vamos a razonarlo y que vamos a emplear lógica. No estoy diciendo que para entender la Biblia tenemos que volvernos gente que no sea pensante. No, porque una vez que uno va entrando y entrando cada vez más, va a comprender. Pero una razón principal es porque las palabras son palabras más para el espíritu del hombre que para la mente. Y la segunda razón es porque nosotros leemos la Biblia muchas veces desde nuestro punto de vista, desde lo que conocemos. ¿Cuántos se dan cuenta que en esa época no existían relojes? ¿No se habían dado cuenta de eso? ¿Cuántos se han dado cuenta? Claro, no existía. Televisor tampoco existía. Carros tampoco. Computadoras, menos. Teléfono, aviones, trenes, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en una realidad con unas costumbres, con una forma de pensar y aquella época era diferente. Vamos a entender aquí por qué les molestaba y vamos a comprender con qué mentalidad es juzgado días más tarde Jesucristo. Para esto vamos a ir por partes. En primer lugar, nos dice que en forma espontánea la gente empezó a aclamarlo. Primero, la aclamación. ¿Por qué les molestó? ¿Qué significaba esa aclamación? ¿Qué cosa tenemos nosotros algo similar? Por ejemplo, llega la sub-17 y ¿qué pasó en el aeropuerto? ¿Qué pasó? Aclamación. Para nosotros es normal, pero en ese tiempo ¿alguien jugaba fútbol? No, tampoco, nada. Entonces, no podemos comparar. Por ejemplo, llega un cantante, una cantante. ¿Quién puede ser? Shakira, dicen por acá. Llega Shakira. ¿Y qué ocurre donde ella se presenta? ¿Ah? La gente se desmaya, todo. En ese tiempo no había eso. ¿O sí? ¿Habían Shakiras? No, no había eso. No había. Entonces, ¿qué es para la sociedad? ¿Qué cosa era? ¿Quién era digno de ser aclamado? ¿A quién se le aclamaba? O sea, culturalmente y de acuerdo a la tradición, ¿quién era aclamado? Los reyes. Únicamente los reyes recibían esa clase de aclamación. Hoy día se aclama a cualquiera. ¿Se han dado cuenta? Alguien canta un poquito bien, ya, aclamado. Patea la pelota bonito, ya, y la mete dentro de unos palitos ahí llamado arco. ¡Ah! Esa gente no nos entendería. No nos entendería. Traíamos a uno de ellos y dirían, ¿qué? ¿Que esta gente no entiende lo que es aclamar a un rey? Y por eso es que a veces no entendemos la Biblia.
porque creemos que acá, que en esa época en Jerusalén se aclamaba a cantantes, a futbolistas, ¿qué más? Tablistas, ¿a quién más? Modelos. No, eso no había. Entonces solamente se aclamaba a los reyes. Y si solamente se aclamaba a los reyes, ¿qué estaba haciendo esta multitud? Estaban reconociendo a Jesucristo como rey. Y todos los que aclamaban eran judíos. Entonces estaban reconociendo a Jesús como rey ¿de quién? De Israel. De Israel. Entonces por eso es que ellos rabiaban. Por eso es que ellos se enojaban. ¿Cómo se les ocurre? Ahora, en las monarquías, a nosotros nos resulta a veces difícil entender y situarnos en lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido rey. El Perú nunca ha tenido rey. Lo más cercano es el Inca. ¿Alguno de ustedes vivió en la época del Inca? Ninguno. Entonces, por eso es que es difícil comprender. Porque para nosotros una aclamación así es cualquier cosa. A cualquiera se aclama. Miren. Solamente podía ser rey, ¿cualquiera podía ser rey? No, ¿quién heredaba el trono? El hijo del rey. Nadie más se podía sentar el trono a no ser que fuera un usurpador. Miren, cuando ellos aclaman, dice que toman sus mantos y los echan en el camino. Vemos una aclamación similar en Segunda de Reyes 9:13. Segunda de Reyes 9:13. Nosotros esto no tenemos con qué compararlo, pero cuando en Israel reconocieron a Jehú como su rey, Segunda de Reyes, Antiguo Testamento 9:13, miren lo que dice que hicieron, que la gente hizo con Jehú. Versículo 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. Entonces al tomar sus mantos y hacer una especie de alfombra sobre el piso y con la aclamación, estaban diciendo, este Jesús es rey de Israel. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Cuando vemos este pasaje en películas, como que, qué bonito, lo hicieron así con Jesús, pero lo que estaba haciendo esa gente era recibirlo en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, como rey, no como otra cosa. Lo estaban reconociendo como rey. Luego nos dicen los evangelios que decían, Hosana, Hosana. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es relacionada con salvación. Cuando la gente se presentaba ante un rey y, por ejemplo, quería ser salvados de algo, decían Hosana, pero se lo decían al rey. Rey, su majestad, sálvenos. Y eso es lo que estaban diciendo. Estaba diciendo, sálvanos ahora. Entonces, reconocían a Jesús como rey y reconocían que tenía el poder para salvarlos. ¿De qué le pedían que los salve? En ese momento, Israel era colonia del Imperio Romano. ¿Cuántos saben esto? Acuérdense en nuestros estudios de historia, Roma se había extendido en todo el mundo conocido y era el gran imperio romano y dominaba sobre Israel. Entonces, cuando ellos hacían esto y decían, sálvanos ahora, ellos estaban diciendo, sálvanos de Roma. Hemos visto que tú has levantado a los muertos, has calmado a las tempestades, reconocemos que eres el rey de Israel y reconocemos que tienes el poder de derrotar a Roma. Eso es lo que estaban diciendo cuando decían Hosana. Hoy día nosotros relacionamos la palabra Hosana más con alabanza, ¿no es así?
Cuando cantamos la canción Hosana, estamos alabando y adorando a Dios. Pero en ese tiempo se usaba para pedir la ayuda de un rey. Luego decían, hijo de David, hijo de David. ¿Qué le estaban diciendo en ese hijo de David? Heredero del trono de David. Estaban reconociendo su linaje. ¿Cuántos de ustedes cuentan con un árbol genealógico? ¿Sí? Tienen en su casa, todos saben de quién vienen, hasta cuántas generaciones. ¿Tú hasta qué generación? Hasta cuarta generación. ¿Alguien que tenga hasta la quinta generación? Quinta, sexta, décima generación. ¿Alguien que conozca quiénes fueron sus antepasados hasta la décima generación? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Hasta la 20ª generación? ¿Alguno? Ya quién se acuerda de eso. Ahora escúchenme. Si ustedes le preguntan a un judío hoy día, le preguntan a un judío que sea un judío que practicante, le preguntan ¿de qué tribu eres? Y se lo van a decir. Soy de la tribu de Aser. ¿Sabe que desde la época de Jacob tuvo sus hijos y sabe de cuál de los hijos de Jacob proviene? ¿Por qué son así los judíos? Les voy a decir por qué. Para poder probar que es judío. Porque si no, no lo puede probar. Si es que no viene de uno de los hijos de Jacob, no es judío. Si es que viene de su tío, vamos a decir, el hermano Esaú de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú? Que le vendió la primogenitura. ¿Qué le pagó Jacob? Con plato de lentejas. Esos no son judíos. Si es que vienes de Esaú, tú no eres del pueblo de Israel. Así es. Entonces ellos tienen que saber, todo judío sabe de qué tribu es y conoce todos sus antepasados hasta Abraham. Eso tienen de particularidad los judíos. Ahora Jesús era de la tribu de Judá. Judá, de la tribu de Judá. Por eso que le dicen hijo de David. Pero al mencionar a David están diciendo, tú eres digno de sentarte en el trono de Israel porque a ti te pertenece. Digamos que si por allí algo pasara en el Perú, vamos a poner, no va a pasar, pero pongámonos en el caso, que un día sucede algo en el Perú y dicen, no, ya nos cansamos de la República, ya nos cansamos de todo esto de la política. ¿Alguno está cansado de eso? Sí, un montón, ¿no? Pero bueno, dijera, no, nosotros queremos volver a ser el imperio de los incas. ¡Wow! Imperio de los incas. Vamos a buscar al hombre más cercano y que viene en línea directa del último inca. ¿De quién? De Atahualpa. Muy bien. Y por allí, eso estaba sucediendo con el Señor Jesús. La gente estaba reconociéndolo como legítimo heredero del trono de Israel. ¿Ahora entienden por qué se ponían muchos muy furiosos, muy molestos? ¿Que este pueblo lo va a sentar en el trono de Israel? Se rasgaban las vestiduras. Preferían que los gobierne un romano antes de tener su rey y que su rey fuera este. No querían. Por eso que le dicen, hijo de David. Les doy unos pasajes para que ustedes lo consulten. En 2 de Samuel capítulo 7, o vamos allí, 2 de Samuel capítulo 7, Dios mismo hizo pacto con David. 7, versículo 12, y le hace una promesa a David. Estos judíos en Jerusalén se acordaban de esa promesa que había hecho Dios a David. De todos los reyes, el rey David era el más admirado, el más querido hasta esas épocas. Capítulo 7, versículo 12. Mira lo que Dios le dice a David.
y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, que se muriera, yo levantaré de ti, después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 14, yo le seré por padre y él me será por hijo. Versículo 16, este es el pasaje que es muy importante. Y será afirmada tu casa y tu reino para, ¿hasta cuándo? Otra vez más, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. O sea, había un pacto de Dios con David y le prometió un heredero de su familia, de su linaje, un descendiente suyo que no dejaría de reinar por los siglos de los siglos. Ese es Jesús. La gente, sin entender mucho, estaba aclamando a aquel que Dios había enviado para ser el Mesías prometido. Es más, en Zacarías capítulo 9, acompáñenme, Antiguo Testamento igualmente, hacia el final, Zacarías capítulo 9, ¿me están siguiendo o ya se quedaron? Amén, sí me están siguiendo. Zacarías antes de Malaquías capítulo 9, versículo 9. Miren lo que el profeta había dicho siglos antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Sión es Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿quién? Tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, o sea, un burrito chiquito. Y de Efraín destruiré los carros y los carros de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Miren que no solamente a Israel, sino a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Está hablando de un rey de Israel. Un rey que se sentaría en el trono de David y que reinaría a todas las naciones. ¿Algún judío aquí? ¿Hay algún judío aquí? No, yo tampoco soy judía. Pero miren, si fuéramos judíos de aquella época y aún de ahora, y le creyéramos a Dios, ¿estaríamos esperando un rey o no? Israel le había creído a Dios. Había creído lo que Dios le había dicho a David, había creído lo que los profetas habían dicho, habían creído Zacarías 9:9 y esperaban un rey. Israel vivía esperando un rey. Su problema fue que ellos esperaban un rey tipo César. Los Césares eran poderosos, contaban con grandes ejércitos, pero el profeta dice que vendría montando un burrito. Y un burro es como demasiado humilde para un rey, ¿no les parece? Siquiera fuera un caballo blanco, pues un caballo grandazo que se impusiera sobre los otros, el resto de caballos. Un caballo de esos árabes hermosísimos, pero no pues en un burro. Y este era el problema de los sacerdotes y era el problema de los fariseos. Este no puede ser el rey de Israel. Un carpintero, por favor. Los humillaba, lo rechazaban porque no era un rey que a sus ojos, un hombre humilde, un hombre del pueblo montado en un burrito pudiera derrotar ¿a qué país? ¿Qué ejército? Durante la Segunda Guerra Mundial, al ejército de Alemania, al ejército nazi, y dijeran él, montado en su burrito, va a derrotar a todos esos tanques Panzer. ¿Qué les parece? No, esto es una locura. ¿Cómo él montado en su burrito va a derrotar a todos esos tanques nazis? De ninguna manera. Hoy día,
Un hombre montado en un burrito va a derrotar al ejército más poderoso del mundo. ¿Cuál será? Estados Unidos, aunque ya las cosas se van poniendo medias raras, pero bueno, en todo caso, esos aviones con toda su tecnología, un hombre así lo va a conquistar. Para los judíos que se creían lo máximo porque eran el pueblo de Dios, decían de ninguna manera. Entonces ardían en cólera, ardían en rabia. ¿Cómo este pueblo ignorante va a aclamar a un hombre así? Lo estaban reconociendo como el Mesías y decían, el que viene en el nombre del Señor. Estaban hablando de aquel que se refiere a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Tomen nota, Isaías 9, versículos 6 y 7. Sin embargo, la multitud seguía aclamándole. Para colmo de los colmos, nos dice los evangelios que cortaron ramas de qué? La tomaron en las manos y aclamaban al rey entrando a la ciudad del gran rey, a Jerusalén. Tomar palmas en la mano no era un deporte común, no era algo que hacían todos los días. Se hacía para aclamar a los reyes o quizás a un general que venía de una victoria, de derrotar ejércitos. Entonces el pueblo tomaba las hojas de... ¿Están despiertos? A ver, ¿de qué? De palmeras, de palma. Y entonces la tomaban y aclamaban porque era señal de triunfo, señal de victoria. Entonces la multitud estaba aclamando al enviado de su Dios, al hijo de David, al rey legítimo sobre Israel, y estaban con las palmas, con las hojas de palmera, declarando que él vencería. Es de triunfo. Ahora esta multitud no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Los discípulos estaban felices. Finalmente se dieron cuenta, después de todo lo que hemos dejado, casa, familia, barcas, negocios, todo lo habían dejado. Y ahí estaba toda la multitud aclamándolo. Pedro, Juan, Santiago, ya ves, llegó el momento, ahora sí, el maestro va a destruirlos y va a liberar a Israel. Allí estaba la mamá de Juan y Santiago, que una vez le había dicho, maestro, cuando estés en tu trono, por favor, que uno de mis hijitos sea ministro de economía y el otro ministro de guerra. ¿Qué te parece? Estaban felices. Ya, ahora sí, hemos invertido 3 años, ahora sí, vamos a ser poderosos, vamos a ser famosos. Nos van a aclamar a nosotros también y vamos a ver a Roma derrotada. No entendían nada. No sabían lo que iba a ocurrir. No sabían que en 5 días más, a ese que aclamaban en ese momento como su rey, iba a estar muerto. No lo entendían, pero el maestro sí sabía todo lo que venía. Es más, para entrar a Jerusalén, él tenía que haberse fortalecido mucho, porque sabía que iba a la muerte. Él lo sabía de antemano. Él sabía que había nacido para morir en la cruz del Calvario y estaba listo. Lo demostraba entrando a Jerusalén. Sabía que estaba rodeado de enemigos, pero la aclamación la recibió. No dijo, no, yo no soy rey. Yo no soy enviado de Dios. Yo no soy el Mesías. No me aclamen a mí como si yo fuera un triunfador. No dijo eso. Dijo, ¿saben qué? Déjenlos que me aclamen. Porque si ellos se callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. El Rey de la Gloria. Esas piedras clamarían porque saben quién soy yo.
él recibió la aclamación del pueblo y entró a Jerusalén como el hijo de David, como el rey legítimo en la carne, pero también como el enviado del Dios vivo. Un día nosotros aclamaremos así al Señor allá en el cielo. Apocalipsis 7, versículo 9. Acá practicamos. Y si a ti es algo que no disfrutas, la alabanza, ten cuidado, porque allá en el cielo todo es alabanza, todo es aclamación, todo es adoración. Por eso quiero recordarte, el próximo domingo levántate más temprano. No llegues a la hora de la prédica, llega al comienzo. Empieza alabando y adorando a Dios, porque eso es lo que hacemos aquí. Alabar al Señor como lo hizo esta gente y como lo haremos nosotros al final de los tiempos. En el capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente. Estamos en Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Ahí voy a estar yo. ¿Alguien más? Ahí va a estar el Perú. También. Alguien diga amén bien fuerte. La cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero. Diremos: gloria a Dios. Jesucristo es el Rey de los reyes y es el Señor de los señores. Dale fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Su reino es firme, su trono jamás caerá y su cetro es cetro de justicia. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso para el Rey. ¡Oh, Jesucristo es digno de ser aclamado! Y tendremos las palmas en las manos. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Él venció al que nos tenía cautivos en el pecado. ¿Cuántos se acuerdan de su cautividad? Yo me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando ya no queríamos ser así? Cuando ya no queríamos hacer las cosas que hacíamos y no podíamos dejar de hacerlas. No hay ser humano que no haya pecado y que no conozca la esclavitud del pecado. Por eso que necesitamos al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, la multitud estaba muy emocionada. Ahora entendamos la mentalidad romana y en estos días vamos a estar viendo un poco más por qué en el juicio de Jesucristo Pilato reacciona como reaccionó y por qué los judíos reaccionaron como reaccionaron. En la mentalidad romana hay muchos dioses. Entre ellos, en aquella época, el dios Marte, ¿cuál otro? Júpiter, Zeus, entre muchos otros. Y de acuerdo a su mentalidad, César era un dios y recibía adoración de Dios. Cuando esta multitud aclama así a Jesucristo, ellos veían con ojos de sedición. ¿Saben lo que es sedición? Alguien que está cometiendo sedición, eso es un delito, porque va contra el rey y alguien que comete ese delito está buscando derrocar al rey. Entonces era un delito contra César mismo. En la mentalidad judía solamente hay un Dios y es la mentalidad de las personas en la Biblia. Hasta el día de hoy también los judíos adoran a un solo Dios. Y solamente un rey legítimo es un rey que desciende de David.
y hay un Mesías prometido. El Mesías es Dios mismo. Entonces, cuando los fariseos escuchaban a Jesús decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, ardían en rabia y decían, se rasgaban las revestiduras, blasfemia, blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Para unos es la sedición, para los romanos ese era el problema, y para los judíos el problema era la blasfemia, que alguien se hiciera Dios, porque Dios solamente hay uno. Pero Jesús hacía cosas que solamente le corresponde hacer a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios, y nadie más que Dios. El pecado contra Dios solamente Dios lo puede perdonar. Entonces cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, está diciéndole, los pecados que has cometido contra Dios, yo te los perdono. Entonces los judíos decían, no, no puede ser. No puede ser, porque el pecado contra Dios, solamente Dios lo puede perdonar. ¿Me están entendiendo? ¿Quién más puede perdonar un pecado contra Dios? Solamente Dios. Ahora, si alguien me ofende a mí, tengo que perdonar yo la ofensa que me hicieron a mí, ¿no es así? Y la ofensa a Dios, solamente Dios la perdona. Entonces, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. A los romanos esa palabra no les decía nada. Ni siquiera entendían estos judíos locos, allá ellos con sus problemas. Pero los judíos sí. Decían, blasfemia, blasfemia. Este se hace igual a Dios. Entonces cuando Jesús entra a Jerusalén, desde el punto de vista de los fariseos y de los sacerdotes, la multitud está clamando a un blasfemo, porque Jesús nunca escondió su identidad. Y esto lo vamos a ver el día jueves, es cuando nos reunamos acá. Jesús nunca escondió su identidad. Él siempre dijo quién era y por eso los judíos lo perseguían. Decía, tus pecados te son perdonados. Se hacía igual a Dios y se hacía rey de Israel. No para ir a imponer un reino, sino para que el pueblo entendiera que él no representaba a un reino de una nación como Israel únicamente. Israel es más chiquito que el departamento de Ica, imagínense. Jesús es más rey, o sea, su reino abarca mucho más. ¿Por qué? Porque es Dios. Y al venir en el nombre de Dios, el Padre, Él es el rey del reino de Dios, cuya jurisdicción abarca el universo entero. Pero romanos ni judíos entendían realmente lo que estaba sucediendo. Él se autoproclamaba rey y se autoproclamaba Dios, el único y sabio Dios. Y no solamente eran palabras, sino que lo demostraba. Lo demostraba porque con una palabra levantaba a los muertos, calmaba las tempestades, multiplicaba el pan, sanaba a los enfermos. Entonces todos veían ese poder, pero la multitud fue más sensible para llegar a aclamarle. Lo aclamaban no teniendo conciencia en realidad de lo que estaban haciendo. Su reino es reino eterno. Y el reino de Dios no depende de nosotros, depende de Él mismo. Porque Dios es autoexistente y es Él puede existir por sí mismo, eso significa autoexistente y es autodependiente, es decir, no depende de nadie. Su reino, su poderío, su majestuosidad no dependía ni de los judíos ni de los romanos. Y Jesús lo demostró, porque una vez que murió en la cruz del Calvario, resucitó.
No lo resucitaron los judíos ni lo resucitaron los romanos, lo resucitó el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8, capítulo 8. Y nos dice la Biblia que si el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros, entonces ese mismo Espíritu que vive en nosotros levantará nuestros cuerpos mortales al final de los tiempos. Eso es cristianismo. Cristianismo no es una religión, cristianismo es una manera de vivir la vida. Muchas veces nos miran y nos critican porque no entienden. No entienden lo que ha sucedido en nuestras vidas, no entienden lo que es conocer al Dios de los dioses. Mientras muchos todavía están creyendo en amuletos o están creyendo en sus brujerías, en sus hechicerías, poniendo su confianza en tantas cosas. Un cristiano ha decidido confiar en Jesucristo, aquel que venció en la cruz a la muerte, aquel que triunfó y lo demostró a todos. Eso es un cristiano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy día también muchos no entienden. Creen que nos sacan la plata. ¿Se han dado cuenta ustedes a cuántos los han criticado alguna vez? Te sacan la plata. ¿No se dan cuenta que esos hombres que fueron hasta Belén para adorar a Jesús recién nacido, le llevaron oro? ¿Alguna vez le han dado un lingote de oro en la ofrenda a Jesús? Yo tampoco, me encantaría hacerlo. ¿Alguien critica a esos hombres que fueron a Belén a darle adoración con oro, incienso y mirra? Nadie los critica. ¿Por qué nos critican a nosotros? Entonces hoy día mismo, como en aquella época, habían tantos criterios y habían cosas que no se entendían, no comprendían. Igualmente es hoy día. Pero cuando alguien te ha dado libertad, cuando has visto sus milagros, ¿cuántos de ustedes han visto milagros? ¿No es así? Jesús está vivo. Sana a los enfermos. ¿Cuántos han sido sanados aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? La semana pasada, aquí, sin conocerlas, una mujer le digo, ¿qué milagros ha hecho el Señor en tu vida? Y con la naturalidad más grande dice, me sanó de cáncer. No puedo creer, te sanó de cáncer. La otra, me sanó de sida. Dios mío, solamente Jesús lo puede hacer. Jesús, nadie más que Jesús lo puede hacer. Porque es Dios. Porque es Dios. Él no es una religión, es Dios. Aleluya, es Dios. Recuerdo mi papá tenía un Parkinson terrible. Cuando recién le entregó su vida a Jesucristo y trataba de leer la Biblia, no podía pasar las páginas, era así, trataba. A los pocos meses ya no tenía Parkinson. Solamente Jesús lo puede hacer. Nadie más. No hablamos de religión, hablamos de una persona, hablamos de aquel rey que Jerusalén aclamó. Hablamos de aquel que nació de una virgen y que vino a derramar su sangre para borrar nuestros pecados. El día que tus pecados son borrados es libertad. Un peso de encima desaparece. Porque cada vez que hemos pecado hay una culpabilidad, uno se siente mal con uno mismo, se siente mal con los demás, un poco que se esconde porque no quisiera que los demás sepan lo que hemos hecho. ¿A quiénes de ustedes les gustaría que pongamos su vida entera acá en esta pantalla el próximo domingo? ¿Algún voluntario? Ya bueno, no importa, tu vida no, pero tus pensamientos aquí en la pantalla. ¿Algún voluntario? Esa es la realidad de todo ser humano. Pero cuando Jesús te perdona, ese efecto que dio en esta gente, por ejemplo en Lucas capítulo 5, 20 y 21, tomen nota nomás. Cuando el Señor le dice al hombre, tus pecados te son perdonados.
ese hombre fue transformado. O aquella mujer que había sido pescada infraganti en el adulterio y le iban a apedrear. Y el maestro le dice a los fariseos: el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y ellos se fueron. La mujer estaba llena de vergüenza. Y el maestro le dice: tus pecados son perdonados. Ve en paz y no peques más. La vida de esa persona es transformada, es cambiada. Porque lo más maravilloso que ha ocurrido en mi vida es que Jesús me perdone y me dé todo su amor. La gente lo aclamaba sin entender mucho, pero hoy día podemos comprender, tenemos la Biblia. Jesús cambió completamente mi vida. Y a veces cuando pensamos en pecado, pensamos, adulterio, fornicación, es ladrona, o de repente es traficante de drogas o drogadicto. No. A veces tenemos mala comprensión de las cosas. No, para nosotros algunos pecados parecen muy grandes y otros más chiquitos. Todos hemos pecado. Mentirosos, pleitistas, con rencores. ¿O no? Así era yo, por eso que les decía más temprano, qué bueno que no me conocieron antes. No les hubiera caído bien. Orgullosos, soberbios, de todo. ¿Quién me cambió? Me cambió Jesús. Jesús un día me perdonó, limpió mi vida. Y si estoy aquí es porque aprendí a amarlo, porque Él me amó primero. Eso es un cristiano. Y hoy, si estás aquí por primera vez y te das cuenta que necesitas de ese Jesús, probablemente me escuchas hablar y dices: ¿cómo me gustaría? Hay una cierta sensación de que cómo me gustaría conocer así a Jesús. Escúchame, hoy tu vida puede cambiar. Porque Jesús dijo: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Solamente es acercarse a Jesús y decirle: Jesús, hay muchas cosas que no entiendo de ti, pero una cosa sé, que naciste de una virgen y que eres Dios. Yo te necesito. Yo quiero, Señor Jesús, conocerte. Perdóname porque te he ofendido muchas veces. Y esa actitud humilde para acercarse a Jesús, que es la que abre la puerta para que Jesús pueda empezar a actuar en tu vida. Si yo estoy aquí no es porque soy mejor que tú, es porque un día Jesús tuvo misericordia de mí. Y porque ese día le dije: Jesús, yo te necesito, te entrego mi vida. Llorando le pedí perdón por todos mis pecados. Me di cuenta que le había ofendido al odiar a mi papá. Le había ofendido con mis pleitos con mis hermanos. Le había ofendido. Reconocí que había pecado contra Dios, pero también me di cuenta que necesitaba libertad. Y no fue en una aclamación como la de Jerusalén, pero aquí dentro de mi corazón había una aclamación al único Hijo de Dios. Y hoy, al estar aquí por primera vez, si te das cuenta que necesitas de Jesús, si te das cuenta que Jesús vino para salvarte, porque Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús nació de una virgen porque vino a morir por ti y por mí. Y esa es la razón por la cual, sabiendo lo que iba a ocurrir, aquel día ingresa a Jerusalén montado en un burrito. Si hoy te das cuenta que necesitas de Jesús, que necesitas arrepentirte y dejar toda la vida
como has estado viviendo hasta el día de hoy, dejando resentimientos, dejando aquellas cosas que quieres dejar y no puedes. Y hoy día dices, no, yo necesito de Jesús. Entonces ora conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, para que sea entre ti y el Señor. Nada te distraiga y ora conmigo en voz alta, por favor. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.